Nacho Fernández, Andrea Pereira, Alexander Zverev o Adam Morrison. Estos son algunos ejemplos de deportistas de alto rendimiento que comparten algo en particular. Todos padecen de diabetes, una condición metabólica crónica que afecta la capacidad del cuerpo para regular los niveles de glucosa en la sangre. Cuando se habla de deporte de alto rendimiento, hablamos de exigencia al tener un aumento en la demanda física y emocional del cuerpo, por lo que esta enfermedad presenta desafíos únicos para los atletas que buscan alcanzar su máximo potencial. Existen dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 se desarrolla cuando el sistema inmunológico ataca las células beta en el páncreas, responsables de producir insulina. La insulina es crucial para permitir que la glucosa ingrese a las células y se utilice como fuente de energía. Por otro lado, la diabetes tipo 2 generalmente se desarrolla debido a la resistencia a la insulina y a la incapacidad del cuerpo para utilizarla de manera efectiva. La diabetes es una enfermedad en cualquiera de sus dos variantes, tipo 1 y tipo 2, a donde el manejo endocrinológico, metabólico de la glucosa, de los carbohidratos en sí, es complejo. Es complejo cuando no se sigue una línea de orden nutricional, cuando hay desapego al cumplimiento del tratamiento farmacológico, cuando está plenamente justificado la indicación. Y por otro lado, cuando hacemos a un lado algo importante en el control del manejo de los niveles de glucosa en nuestro cuerpo, que es la actividad física. Estos tres factores son fundamentales para que un paciente diabético, sea o no deportista de alto rendimiento, mantenga un muy buen control de su enfermedad y como consecuencia tener una buena calidad de vida. Los atletas con diabetes tipo 1 enfrentan el desafío de equilibrar sus niveles de glucosa durante el entrenamiento y la competición. La fluctuación de los niveles de glucosa puede afectar significativamente el rendimiento físico y la recuperación. Para manejar esto, los deportistas suelen llevar a cabo un monitoreo constante de la glucosa y ajustar su dieta, insulina y estrategias de hidratación según sea necesario. Normalmente cuando tenemos diabetes en pacientes de alto rendimiento o de que son deportistas, influye bastante en lo que es la captación de la glucosa en sangre. El entrenamiento tiene que ser muy específico, primero para captar si es de alto rendimiento, si es de bajo rendimiento o si es moderado. Los requerimientos para deportistas con diabetes de tipo 1 es igual que un requerimiento normal en un paciente que no tenga diabetes. Es importante nada más valorar la glucosa con la que se empieza el entrenamiento y la glucosa que se va generando durante el entrenamiento y después del entrenamiento. Para esto es importante tener en cuenta qué alimentos se van a consumir qué alimentos se van a consumir antes, durante y después del entrenamiento, más que nada para tener una glicemia o glucosa en sangre estable. La planificación cuidadosa de la nutrición y la medicación es fundamental para optimizar el rendimiento y evitar complicaciones relacionadas con esta condición. Esos desafíos o miedos en los deportistas normalmente es caer en una hipoglucemia, que su glucosa basal se baje tanto que pueda limitar el desempeño en el entrenamiento o exigencia que está practicando. ¿Qué debe hacer un deportista de alto rendimiento? Checar su glucosa al levantarse, su glucosa en ayuno, su glucosa posterior al primer alimento. En las 2 primeras horas ver cómo se consume, si se nivelan o no se nivelan o tienden a nivelarse los niveles de glucosa. Saber con qué cantidad de glucosa, con qué cifra de glucosa se inicia la actividad y posterior revisarla durante el transcurso de la actividad. Claro que el deportista de alto rendimiento, por ejemplo, el tenis es un deporte hermoso, es maravilloso. Entonces tienen un respaldo de entrenadores, de nutriólogos, de médicos, de fisiólogos del ejercicio incluso. Esta especialidad es muy bonita. La fisiología del ejercicio ocupa un espacio importantísimo en la medicina del deporte. Hoy las cargas de trabajo
la planeación, la metodología. Son tremendamente por arriba de lo que eran hace, no te lo exagero, hace 20 años. Hoy se integran a los cuerpos técnicos de los diferentes deportes, a donde está el entrenador, el fisioterapeuta, el auxiliar del entrenador, el preparador físico, etcétera, metodólogos, entonces nutriólogos. Entonces sí, claro, tienen que llevar un plan de alimentación especial, también tienen que llevar cierta actividad especial. Sus cargas de trabajo deben de ser en cierta forma diferenciadas a una persona que no padece la enfermedad. A pesar de estos desafíos, sus logros no solo destacan su habilidad atlética, sino también su capacidad para gestionar eficazmente su condición médica en entornos de alta exigencia física y mental. En México, la diabetes es un problema de salud pública de gran magnitud y se relaciona en gran medida con factores como la obesidad, la mala alimentación y la falta de actividad física. De 2006 a 2022, la prevalencia de diabetes ha aumentado paulatinamente de 14.4 a 18.3% en el país, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. El impacto de esta enfermedad en la población es significativo, ya que puede llegar a complicaciones graves como enfermedades cardiovasculares, daño renal, ceguera y amputaciones, afectando no solamente a los adultos, sino también a niños y adolescentes. Entramos aquí a una situación de educación para la salud. Es sumamente importante que el niño, antes a la diabetes tipo 1 se le llamaba infanto-juvenil. Hoy las clasificaciones mundiales nos hablan de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Sí? Unas por ser directamente dependientes del uso de insulina para poder hacer el control de los niveles de glucosa. Y la otra entre insulina, entre algunos sulfonilureas y otros medicamentos, gliptinas, que nos ayudan a controlar las cifras de glucosa en nuestra sangre. Los adultos somos los ejemplos de los niños. Si nosotros le mostramos al niño apatía, desgano, etcétera, para una actividad física, el niño lo va a aprender. Si un niño te ve con un libro en la mano, se va a interesar por un libro. Y no exagero. Pero hoy vemos a los adultos con un teléfono en la mano y no con un libro. Y es más fácil darle un teléfono a un niño para que no lo interrumpa en sus actividades que darle un poco de atención. Hay que educar con el ejemplo, consumir lo que ven, lo que consumen, ¿sí? Al niño, si tú le ofreces un alimento, ejemplo, con brócoli, con verduras, con vegetales, etc., el niño no va a poner peros. Entonces tenemos que educar con el ejemplo. Las acciones que puedan hacer que esta juventud, esta sociedad